Listo. Ok, entonces empezamos con esta primera pregunta de un examen pasado de química general, que es de teoría. Así que vamos a ver, dice señalar verdadero o falso las siguientes proposiciones. La mayoría de los casos les piden que justifiquen solamente cuando es falso, así que sería bueno que pongan ahí la justificación en sus hojas de respuestas. ¿Ok? Bien, veamos la primera. Dice la K de velocidad, o sea, la constante de cualquier reacción química puede expresarse siempre en mol a la menos uno por litros a la, perdón, mol a la menos uno por litros. Y eso por segundos a la menos uno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Siempre se puede expresar de esta forma? O sea, sería, recordemos que molaridad es igual a moles sobre litros, ¿verdad? Aquí en cambio nos está diciendo mol a la menos uno. Y bueno, más bien nos está diciendo que el constante es igual a mol a la menos uno por litros y por segundos a la menos uno. ¿Qué creen? ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Falso? Falso, correcto. Es falso. Porque no siempre, o sea, más bien, esto de aquí nunca lo hemos expresado. Esto no hemos trabajado con eso. Porque como les digo, molaridad es mol sobre litros a la menos uno. Más bien podría expresarse de esta forma. Sería mol por litros a la menos uno por segundos a la menos uno. Pero no es la única forma en que nosotros podemos expresar la constante de velocidad, porque ya depende del orden de la reacción que nosotros tengamos. Esta constante es para orden cero. Para orden cero. Si tuviésemos orden uno, hubiese sido la constante igual a segundos a la menos uno. Orden 2, constante igual a molaridad a la menos uno por segundos a la menos uno. Entonces ya depende del orden de reacción. Entonces es falso porque depende del orden de reacción. Entonces, muy bien, falso. Vamos con la segunda. La segunda nos dice, las unidades de K dependen de la ecuación de velocidad, ¿verdadero o falso? Las unidades de la constante dependen de la ecuación de velocidad. ¿Verdadero? Verdadero, correcto. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Solo para recordar. La ecuación de la velocidad es así. Velocidad es igual a la constante multiplicado por un reactivo elevado a la n multiplicado por el otro reactivo elevado a la m. Entonces es verdad, dependen de esta velocidad de reacción, la constante. Porque si nosotros aquí tenemos uno y otro uno, el orden de reacción sería 2. Entonces ahí cambiaría las unidades de la constante, como lo que habíamos dicho aquí arriba, que también dependen del orden de la reacción. ¿Y de qué depende ese orden de la reacción? De la ecuación de velocidad. Entonces, por lo tanto, es verdadero. Muy bien. Veamos la tercera. La constante de velocidad conserva siempre el mismo valor durante toda la reacción. ¿Verdadero o falso? Quizá marcado verdadero, pero puede ser falso. No sé, depende de lo que piensen ustedes. ¿Qué creen? ¿Verdadero? Solo puede variar la concentración. Exacto. Verdadero. Verdadero. Como dijo Everson, solo puede variar la concentración. Muy bien. Vamos con la 4. El valor de K, o sea, de la constante, es independiente de la temperatura a la que se realiza la reacción. ¿Verdadero o falso? Es falso, tal vez porque aunque no la ponemos en la ecuación, ¿Mm? según la ecuación de Arrhenius, algo así, Arrenio, ajá. ahí sí estaba
la temperatura, así que directamente sí depende de la temperatura. Ok, ¿qué piensan los demás? ¿Verdadero o falso? A ver, pueden escribir en el chat si no quieren activar el micrófono. Ok, es falso. Muy bien, es falso. ¿Por qué? Como decía, o sea, no lo vemos explícitamente un cambio así cuando tenemos nuestra ecuación química, pero recordamos cuáles son los factores que influyen en la cinética química. ¿Cuáles eran esos factores? Teníamos cuatro. El primero, el estado físico de los reactivos. Físico de los reactivos. Era el primero. El segundo, la concentración de los reactivos. Concentración de los reactivos. El tercero, la temperatura. Temperatura. Y por último, la presencia de un catalizador. Presencia de catalizador. Entonces, esos son los factores que influyen dentro de la cinética química. Es decir, que cualquiera, si hay una variación de cualquiera de estos cuatro, quiere decir que la constante va a ir cambiando dependiendo del cambio que hay aquí. Y eso es lo que nosotros después vemos en lo que es el principio de la Chatelier, qué pasaba cuando nosotros agregábamos reactivo o quitábamos reactivo, hacia dónde se desplaza el equilibrio, todo eso de ahí. Muy bien, entonces, por lo tanto, es falso. El valor de K sí depende de la temperatura. Ok, vamos con la 5. Bajar un poquito. Ya, dice, el orden total de reacción es siempre igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso, ¿por qué? Dice aquí a la suma de los coeficientes estequiométricos. No es igual a la suma. O sea, perdón, no es igual, o sea, sí es igual a la suma, pero no de los coeficientes estequiométricos. Es de los exponentes, los que teníamos acá. Es igual a la suma de los exponentes de los reactivos. Ok, entonces por eso era falso. Bien, y por último, la 6. El orden total de cualquier reacción química es siempre un número entero. ¿Falsa? Ok, falso, ¿verdad? Porque no siempre es un número entero, pueden existir números fraccionarios. Pueden existir órdenes fraccionarios. Lo importante es que el orden no sea negativo. Eso es lo importante. Pero no necesariamente debe ser un número entero. Entonces, falso. Bien, entonces ahí teníamos para la pregunta 1, que era de verdadero y falso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con cualquiera de los literales? Listen, ¿Sí? no puede existir orden negativo, ¿verdad? Ajá, orden negativo no. Ya listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, en los ejercicios casi nunca ponen coeficientes. Fraccionarios. No. Siempre cuando tengan ustedes un ejercicio van a ver con número entero, porque hemos estudiado orden cero, orden uno y orden 2. Pero igual como teoría es que no solamente puede existir órdenes con número entero, solo que, o sea, puede existir números fraccionarios, pero más que no se los toman en cuenta.
Así que tranquilos, en el examen no van a ver un orden de reacción con fraccionario. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Miss. A ver, déjenme ver, me hicieron una pregunta. A ver, dice en la pregunta 1, si es orden 2, ¿cómo sería? Allá. Si es orden 2, para orden 2, la constante es igual a molaridad a la menos 1 por segundos a la menos 1. ¿Ok? Solo que aquí nos decía que siempre, siempre debe expresarse de esta forma. No, no siempre, porque depende del orden de reacción. Porque aquí si es orden 0, se expresa con moles a la molaridad por segundos a la menos 1. Sin L. Ah, ya, es que aquí están moles por litros porque eso es molaridad. Moles por litros. Aquí molaridad solo se expresa con la M, pero pueden escribirlo como molaridad a la menos 1. Es como si tuviéramos así. A ver, sería mol sobre litro, perdón, mol sobre litro elevado a la menos 1 por segundo a la menos 1. Es lo mismo. Es esta molaridad expresado así, mol sobre litro. Por eso es que está la L aquí, acá arriba. Pero que está escrito de otra forma. En lugar de la M es con moles por litros. Ok, listo. Vamos con la otra entonces. Ok, este sí es ejercicio. Así que vamos a ver. Hacer un poquito más grande. Listo. Dice, la descomposición del pentóxido de dinitrógeno a 500 grados centígrados, según la reacción, que la tenemos ahí, voy a poner por acá, 2N2 o 5. Recuerden siempre, antes de hacer cualquier cosa, verifiquen que la ecuación se encuentre balanceada. ¿Ok? A veces se las van a dar balanceada, a veces no. ¿Ok? Ya, es una reacción química de segundo orden. ¿Ok? Orden de reacción es igual a 2. ¿Y qué más nos dan? El tiempo de vida media. Tiempo de vida media es igual a 1.52 minutos. Cuando la concentración inicial es 0.1 molar. Ok, entonces, concentración inicial del reactivo, concentración inicial es igual a 0.1 molar. Listo. Bueno, nos dan temperatura, aunque no creo que la vayamos a utilizar, pero igual. 500 grados centígrados. Igual en todos los ejercicios les van a dar lo que es temperatura a la que se encuentra la reacción. Bien, entonces nos pide el primer literal. ¿Cuál es la constante de velocidad? Entonces, 1, calcular la constante. Ok, entonces, ¿cómo ustedes hallarían lo que es el valor de la constante de velocidad? El tiempo de vida media de segundo orden es 1 sobre K por la concentración inicial. Ok, Podríamos expresarlo. perfecto, perfecto, muy bien. Una pregunta, ¿los minutos debo transformarlos a segundos para sacar la constante? ¿O No, porque aquí te dice, utilice como unidades molaridad y minutos. Es decir, la respuesta va a estar, entonces, ajá, va a estar en minutos. ya les- Ya, siempre fíjense en eso y también en las alternativas que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, tiempo de vida media, esto es para una reacción de segundo orden. Recuerden que tienen reacción de segundo orden. Esa es la fórmula, ¿ok? Tiempo de vida media es igual a 1 dividido para la constante multiplicado por la concentración inicial del reactivo, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos que despejar. Entonces sería tiempo de vida media multiplicado
Eso que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. La constante multiplicado por la concentración inicial. Y eso va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué le está afectando aquí a la constante? Todo lo que está acá multiplicando va a pasar a dividir. El tiempo de vida media multiplicado por la concentración inicial. Ok, entonces, ¿cuánto sería ese valor de la constante? Ya tendríamos que reemplazar. El tiempo de vida media es 1.52 minutos. Y la concentración inicial 0.1. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la constante? 6.58. Ok, nada más. No, nada más. Ok, entonces, ¿en qué unidades va a estar esa constante? Moles a molaridad a la -1 sobre segundos a la -1. ¿Segundos? A la -1. Minutos. De minutos. Ah, minutos, minutos, minutos. Ok, está bien. También podemos ponerlo así, no hay problema. Y está bien, ¿por qué? Porque, como vimos en la pregunta anterior, cuando teníamos de orden 2 es molaridad a la -1, y bueno, aquí tenemos segundos a la -1, pero acá tenemos minutos, así que está perfecto, está perfecto. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esta es, por si acaso, la ecuación del tiempo de vida media para reacción de orden 2, solo por si acaso. Bien, ahora vamos a ver la pregunta 2. Dice, ¿cuántos minutos son necesarios para que se descomponga el 76% de sustancia? O sea que ahorita nos pide tiempo. Entonces, segundo. Nos dice que 76% se está descomponiendo. Se descompone. Es decir, que cuánto va a ser realmente esta concentración, esa nueva concentración. Porque el 76% no es lo que lo vamos a tener. Lo que en sí vamos a tener es el 24% que nos queda de remanente de la concentración inicial. Remanente de la concentración inicial del N2 o 5. ¿Ok? Entonces, concentración inicial ya nos estaba dando el problema, que era 0.1 molar. Ahora, esa nueva concentración, bueno, a ver, vamos a poner bien aquí, que es el reactivo. A ver, aquí es N2O5 inicial. Y la otra, al tiempo t que no sabemos, ¿cuánto sería? Sería ese 0.1 molar multiplicado por ese porcentaje, por el 24%, que es lo que vamos a tener ahora de concentración. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esa nueva concentración? La nueva concentración sería 0.024. 0.24 molar. ¿Ok? Solo por si acaso, cuando nos digan algo de que algo se está descomponiendo, nunca tomamos ese porcentaje, sino que tenemos que hacer la resta, el 100 menos el porcentaje que nos da, 76%, y desde ahí se ve ese 24, por si acaso. 24%, siempre es la resta. Y tomamos ese resultado. Ok, entonces, ahora, ¿cómo podemos hallar ese tiempo que nos pide? ¿Cómo lo podemos hallar? La constante va a ser la misma.
La constante va a ser la misma porque, como vimos, la constante se mantiene durante toda la reacción, que es 6.58, molaría a la -1 por minutos a la -1. Lo que tenemos que hallar es tiempo. ¿Qué será? ¿Qué podemos usar? La fórmula de uno sobre la concentración final es igual a la constante por el tiempo más uno sobre la concentración inicial. Exacto, perfecto. Esa, porque esa ecuación es la ecuación de tiempo versus la concentración. Eso me relaciona, como dice, el tiempo y la concentración. Entonces sería 1 sobre la concentración del N2O5 a un tiempo t que no sabemos. Eso es igual a la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración inicial. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar lo que ya tenemos. Aquí sería 0.024 es igual a la constante 6.58 por t, porque no sabemos cuánto es, más 1 dividido para 0.1. ¿Ok? Entonces vamos a despejar. Sería entonces 1.0.024, eso que está sumando pasaría al otro lado a restar, 1 sobre 0.1 y este que está multiplicando pasaría a dividir, 6.58. Es igual a t. Por lo tanto, ¿cuánto sería el tiempo? Calculen. 4.81 minutos. 4.81. Sí, en minutos. Ok, perfecto. 4.81 minutos. Muy bien. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esa sería la resolución para este ejercicio. Dicen, ¿Sí? y digamos, si a mí me dicen, digamos, en algo del laboratorio se consumió, digamos, un 75%, Ujú. y me están hablando con el tema de equilibrio químico, ¿trabajo con el 75 o con el 25%? No, con el ¿En qué? 25. Con el 25, porque se consumió ese 75. Entonces, tienes que trabajar con lo que te queda en sí de la reacción. Ya dice. Ok. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Con cualquiera de los literales. Puede ser algo conceptual, no sé. Lo importante aquí es que ustedes recuerden todas esas ecuaciones que están aquí. Pero Tengo bueno, una pregunta. ¿Cuántos órdenes hay? bueno, hay bastantes órdenes de reacción. Hay infinitos, la verdad. Pero ya saben, los que ustedes trabajan con 0, 1 y 2. Es que depende del exponente que se encuentre en el que tengan los reactivos. Depende del exponente. Ah, ok, gracias. Ok. Espérenme un segundito. Ya respondo a la otra pregunta hasta mientras vayan viendo la siguiente. ¿Ok? Ya les pongo. Listo, vayan leyendo, ya vengo. Y ya respondo la pregunta.
Listo. Para la pregunta, sí, sí es lo mismo. Cuando les digan eso, es lo mismo. Toman igual lo que es como decía, toman el remanente. Sí, exacto, y desaparecer también.